Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y como se los veníamos adelantando en los anteriores informes, la selección peruana sub-20 cerró su gira por Chile con un empate a 1 que dejó más dudas que certezas. El duelo jugado en el centro de alto rendimiento José Sultay mostró una vez más esa irregularidad que tanto preocupa en la videna. Pero cuando se habla de procesos y de miras al sudamericano sub-27, estos amistosos no pueden pasar desapercibidos. El equipo dirigido por el brasileño Theo Kozlowski saltó con Bautista, Ambrosio, Rengifo, Maceda, Guzmán, García, Moretti, Cari, Andreali, Paz y Castro. Una formación que mezcla la base local con esos eurocausas que tanto ilusionan a la hinchada nacional, sobre todo más joven, en redes sociales. Francesco Andreali, el ítalo peruviano, que llega con toda la expectativa desde el Como, fue parte del 11, pero su desempeño dejó bastante que desear para lo que se esperaba de un futbolista con rodaje europeo. Durante gran parte del primer tiempo, el partido se volvió un ida y vuelta sin grandes ocasiones claras. Perú intentó tener la pelota, pero le faltó profundidad. Los circuitos de pase no encontraban a los extremos y Paz, que venía siendo figura en su club, se diluyó entre la marca rival y un equipo que no generaba. En el mediocampo la dupla García-Moretti no logró imponer condiciones, y eso hizo que el equipo sufriera para generar fútbol asociado. Sin embargo, cuando todo hace indicar que se irían al descanso con el marcador en 0, apareció Piero Cari. El volante de Alianza Lima a los 46 minutos aprovechó un descuido grosero en la defensa chilena para definir con categoría y poner el 1-0, golpe de autoridad en el momento justo, porque irse al vestuario con ventaja siempre cambia el ánimo. Fue el único destello ofensivo claro de Perú en esa primera mitad, pero en el complemento la historia dio un giro. Chile salió con otra actitud, empujado por su gente en el carro, pero en cambio se replegó demasiado y empezó a hacer terreno. Al minuto 25 de esa segunda mitad, Maximiliano Rojas conectó un centro preciso tras una jugada elaborada que nació del pie de Tomás Dín, ese futbolista que milita en el fútbol europeo y que fue la figura de Chile en ambos encuentros. La defensa peruana, otra vez expuesta, no pudo reaccionar a tiempo. Tras el empate, Kozlowski movió el banco de suplentes, pero las variantes no terminaron de funcionar. El equipo perdió la brújula en el mediocampo y los intentos de desborde por las bandas se volvieron predecibles. El marcador ya no se movería y así cerró la serie, derrotó 2-1 en el primer amistoso y ahora este empate a 1. El balance final es agridulce. Se supo en los pasillos de la Viena que la idea era probar a los eurocausas, pero ninguno terminó de romperla. Francesco Andreali apenas mostró destellos, mientras que Alberto Velázquez, el delantero finlandés peruano, tuvo minutos en el primer encuentro sin dejar una buena imagen. Ayrton León, el defensa español peruano, y Marco Rivas, el delantero argento peruano, también pasaron sin pena ni gloria. Al parecer la adaptación al ritmo sudamericano les está costando más de lo previsto. Y eso es un baldazo de agua fría para un proyecto que requiere resultados a corto plazo. Lo cierto es que este proceso es meramente largo. El próximo compromiso oficial será recién en el Sudamericano Sub-20 en el 2027, así que hay tiempo para corregir. Pero lo que se vio en Chile deja una sensación de que el recambio generacional también en las menores sigue siendo un tema pendiente. El profe Kozlowski tendrá que ajustar piezas, porque con una derrota y un empate ante un rival que tampoco es potencia en esta categoría, el saldo es bastante discreto. Por lo que hay una pregunta de madura: ¿fue realmente útil traer a tanto europeos si no iban a tener continuidad? Es una pregunta que los hinchas nacionales ya están quemando en las redes. Veremos si en las próximas convocatorias se le da más rodaje a los chicos de la Liga 1, pero sobre todo si siguen apostando por búsqueda de talento en el extranjero. Por lo pronto el camino es largo, pero las exigencias empiezan ya. ¿Podrá esta sub-20 consolidarse para llegar con opciones al sudamericano en la categoría? Solo el tiempo lo dirá. Y yendo a ver enfrente, en Universitario de Deportes también respiran fútbol grande porque el clásico ya les toca la puerta. Como se informó, los cremas ya tenían a sus seleccionados de vuelta. Y ahí viene el primer tema que ha generado conversación en los alrededores del Monumental. La U tuvo más convocados que su rival de turno, y lo que preocupa no es la cantidad, sino el desgaste. Jairo Concha, Alex Valera, Diego Romero, Jesús Castillo y Cesaringa sumaron minutos en esta fecha FIFA, algunos de ellos de manera permanente en los dos amistosos. Así que el comando técnico de Javier Rabanal tuvo que ponerse el overol desde muy temprano para evaluar en qué estado físico llegaron, porque no es lo mismo jugar 136 minutos repartidos en 2 partidos que estar entrenando con el grupo toda la semana. Ahí hay una diferencia que en un clásico puede pesar. Para solucionar eso, la directiva crema movió sus fichas, negociaron con la federación y lograron que los seleccionados tomen un vuelo directo desde Madrid a Lima. Aterrizaron el miércoles por la mañana, así que en lugar de llegar el jueves o el viernes, como suele pasar, ganaron casi 2 días enteros de recuperación y trabajos con el grupo. Eso es clave cuando el partido más importante del semestre está a la vuelta de la esquina, porque en el clásico no hay excusas, y menos cuando lo que viene después también aprieta: la Copa Libertadores. Esa gestión, por cierto, habla de cómo el club prioriza este duelo.
Y ojo, porque este clásico no es uno más. Para los cremas tiene un sabor especial, casi de vida o muerte en la apertura, y para el técnico español. Una derrota los dejaría a 8 puntos de Alianza, que hoy es líder e invicto. Prácticamente sería un baldazo de agua fría que los alejaría de la pelea por el torneo corto, donde los márgenes de error son mínimos. Sin mencionar que el proyecto de Javier Rabanal en la U puede acabarse de manera anticipada. Por eso en Tienda Merengue saben que este sábado no solo se juegan 3 puntos, sino la posibilidad de seguir con vida en la lucha por el título y de mantener a Rabanal en el cargo. La presión está instalada y el equipo tendrá que responder con carácter. No es solo recuperar terreno, es también cortar la racha de un rival que viene envalentonado. Sin embargo, no todo es tensión, también hay noticias que levantan el ánimo en el pueblo merengue. Se confirmó que Sekou Gassama estará en la convocatoria para enfrentar a los íntimos. El delantero senegalés español, que venía arrastrando molestias, ya recibió el alta y podrá sumar minutos si el técnico Rabanal lo considera necesario. Pero no es el único, y es que Brian Reina, si ingresa al campo de juego, debutaría con la camiseta merengue nada menos que en un clásico ante su ex equipo. El extremo nacional, que llegó como refuerzo en este mercado, tiene la oportunidad de oro para poder presentarse ante su nueva hinchada con el escenario más exigente. Vaya carta de presentación. Encima Héctor Fertoli también está entrenando y puede ser otra opción si el técnico Rabanal decide darle una variante ofensiva. Ahora, el contexto se complica porque los cremas tienen un compromiso continental a la vuelta de la esquina. El martes viajan a Ibagué para enfrentarse al Deportes Tolima en el debut de la Copa Libertadores 2026. Es ahora el debate sobre si Rabanal pondrá toda la carne al asador en el clásico o si guardará a algunos futbolistas pensando en el externo continental. Es el dilema de todo técnico que dirige un equipo grande con 2 frentes abiertos. Los rumores señalan que podría rotar, pero en el clásico ¿te puedes dar ese lujo? Sobre todo con el técnico que se juega la continuidad. La respuesta no es sencilla. Hay quienes dicen que el torneo local es la prioridad porque es lo que te da regularidad y otros creen que la Libertadores es el escaparate que todo club grande persigue. Aunque todos sabemos que el clásico es un termómetro, una prueba de carácter que marca el rumbo del torneo local, porque si la U no gana, se despide la apertura y la presión se vuelve insostenible. Por eso todo va a indicar que Rabanal pondrá lo mejor que tiene en cada posición, evaluando quién llega con más rodaje y quién requiere descanso. No se trata de elegir un torneo sobre el otro, sino de gestionar el plantel con inteligencia. Y ahí entran nombres como el de Gassama, Reina y también Fertoli, que sigue entrenando y podría ser opción si el técnico decide rotar. Al final los clásicos se ganan con los que está mejor, no con los que más descansar. Así que mientras Alianza llega como líder invicto, luego se juega el orgullo y sobre todo su futuro inmediato. Veremos entonces con qué partido nos encontramos este sábado por la noche. Una de las grandes novedades en Arequipa es la llegada del técnico argentino Miguel Rondelli al banquillo de Melgar. El técnico argentino, que venía haciendo ruido en Cusco Fútbol Club, decidió dar el salto y ponerse el chaleco rojinegro. El estratega gaucho, con pasado en Emelec y Universidad Católica de Ecuador, ya está en la Ciudad Blanca con todo su cuerpo técnico. Luciano Percone, Gustavo Córdoba, Guido Thompson, Juan Esterilla y Miguel Ceballos. Un combo completo que da con la misión de darle un golpe de autoridad a un equipo que naufraga en mares de incertidumbre. A pesar de que tiene un plantel con nombres importantes, no termina de despegar en el torneo de apertura. Para concretar su desembarco, la dirigencia mistiana tuvo que romper el chanchito y pagar la cláusula de salida del club imperial, porque Rondelli tenía contrato vigente con el equipo aurinegro desde el 2024 y venía a consolidar un proyecto que en papel pintaba para más. Se habló una cifra cercana a los $200,000 que la directiva arequipeña desembolsó para poder traerlo, demostrando que esta vez van con todo. Y es que el argentino sintió que su ciclo en Cusco ya había acabado, y eso que dejó al equipo cusqueño en zona de clasificación a los playoffs. Eso sí, su perfil encaja en lo que busca el dominó, orden táctico, intensidad en la recuperación y transiciones rápidas, justo lo que Melgar requiere para dejar atrás esas irregularidades que lo tienen en el 7º puesto con 11 puntos, a medio camino entre la ilusión y la desazón. Lo curioso del asunto es que su debut oficial, entre comillas, en el banquillo rojinegro, será nada menos que ante su ex equipo. Este sábado 4 de abril, en el Monumental de la UNSA, Melgar recibe a Cusco Fútbol Club, un duelo con sabor especial, porque al otro lado estará el club que lo vio crecer como técnico en el Perú. Pero ojo, porque Rondelli no podrá sentarse en el banquillo arequipeño hasta el torneo clausura. Así lo marcan los protocolos, aunque en los entrenamientos ya está metido de lleno, dando indicaciones y ajustando piezas. Para contestar tu pregunta, cuando uno toma una decisión, tiene que tener en cuenta ciertos aspectos y tiene que evaluar ciertos aspectos. Uno de ellos es que lo primero que tiene que tener en cuenta es que no sabemos qué nos va a deparar el futuro, uno siempre aspira y desea lo mejor. Lo único que cuando uno toma una decisión tiene que saber que esa decisión uno no va a arrepentirse, uno tiene que reprocharse nada. Y yo creo que hemos tomado la
la decisión correcta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno va a tomar una decisión de esta envergadura es que no va a dejar conformes a todos. El que tiene esta oportunidad es uno mismo. Uno entiende que desde afuera es fácil opinar y decir si tiene la cara quedado o hizo bien en ese, y todos tienen puntos válidos, pero los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros. Sabemos que cuando se presentó esta oportunidad, cualquiera de la decisión que tomáramos iba a generar polémica. Porque si hubiésemos decidido que no se Cusco, nos hubiesen tildado de conformistas, nos hubiesen tildado de que estaban cómodos, de que la manera que tenían de jugar solamente se podía desarrollar en un club que no tenía presiones como era Cusco. Y si tomamos la decisión que tomamos, que es la de abandonar un proyecto para sumarnos a otro, también iban a decir lo que están diciendo ahora, que eso no se hace, que tenían que haberse quedado. Hay que tener en cuenta que la continuidad no puede tener la bola de estar para saber cuándo le van a llegar a su continuidad. Uno tiene que estar siempre preparado. Entonces creo que nosotros hemos tomado la decisión asentada. Nosotros venimos a sumamos un proyecto, a creer que podemos poner nuestra impronta para que las cosas mejoren. Y repito, lo más importante es que estamos muy tranquilos con nuestra decisión. Y cuando uno está tranquilo con la decisión y está feliz con la decisión, después pueden decir lo que quieran. Que solamente las personas que están involucradas, en este caso son Miguel, Cusco y nosotros, sabemos la realidad y sabemos que hemos tomado la decisión acertada. Los hinchas rojineros esperan que esa mano se note desde ya, aunque sea desde las gradas. Super se notó desde la tribuna como un espectador del lujo que ya conoce al rival al dedillo. El propio Rondelli se encargó de explicar los motivos de su salida. En Exitosa Deportes fue claro: Melgar es un club grande, con infraestructura muy buena y jugadores de gran nivel. Un discurso que al parecer busca justificar un movimiento que muchos cusqueños ya calificaron de traición, porque lo que dijo Rondelli es que en el club imperial también había ciertos roces con la dirigencia por la planificación de la temporada, algo que se rumorea en los pasillos del fútbol peruano, porque como era de esperarse, la hinchada imperial no se lo tomó nada bien. En las redes sociales se desató el hate contra el argentino. Le reclaman que arrugó justo antes del debut en la Copa Libertadores, donde Cusco enfrentará a rivales de peso como el Flamengo y el Estudiantes La Plata. Traicionero le dicen, otros señalan que es un arrugón, que abandona el barco en el momento más crítico, dejando el equipo sin una dirección clara para el torneo internacional. Y sin ya consideran su reemplazo, el hate no se olvida. Mientras tanto, en Arequipa ya lo recibieron con los brazos abiertos, esperando que esa mano que tanto orden le dio al equipo cusqueño en otros años, ahora se traduzca en protagonismo para el equipo rojinegro. El argentino sabe que tiene la presión de los resultados desde el minuto 1, y más aún con este antecedente de haber dejado a otro club en la mitad de la temporada. Lo cierto es que el ciclo de Rondelli en la ciudad imperial llegó a su fin, y ahora en la ciudad blanca comienza una nueva historia. Queda por ver si el técnico argentino logra enderezar el rumbo de Melgar y callar esos hinchas que le desean todo lo peor. Y una de las grandes novelas que está moviendo el tablero del fútbol peruano es el nuevo técnico del Sporting Cristal. Como se los veníamos contando, el equipo bajopontino sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador luego de la salida de Paulo Autori. Y en las últimas horas, un nombre suena más fuerte que nunca, el interno rimense. Se trata de Ángel Comiso. El técnico argentino que quedó libre tras su prolongado ciclo en el Atlético Grau sería una opción viable. Al parecer la directiva de Innova Sports ya lo tiene en carpeta como el principal candidato para tomar el mando del primer equipo. Y esto no es cualquier cosa, porque el DT Gaucho conoce a la perfección cómo se mueve la Liga 1 después de dirigir 92 partidos en Piura desde agosto del 2023. Ese es un dato que pesa. Tuvo continuidad, algo raro en el fútbol peruano donde los técnicos duran poco. Y justo lo que necesitaba Cristal es un proyecto estable, no un parche. Pero como se está puesta información, según reveló el periodista deportivo Denis Marnechea, ya existió un contacto formal entre los directivos de Sporting Cristal y el estratega argentino. Ojo, porque esto empezó a tomar forma luego de que Comiso no llegara a un acuerdo con Cusco Fútbol Club, equipo que también lo tenía en la mira para reemplazar a Miguel Rondelli. Finalmente el cuadro dorado se decantó por el uruguayo Alejandro Fila, dejando libre el camino para que el nombre del Ángel se meta lleno al abanico de opciones celestes. Ahora, también se supo que no había nada cerrado, pero todo indicar que la opción que más gusta en la interna. Algunos medios incluso señalan que hubo más de una reunión virtual, pero desde la directiva rimense no confirman ni desmienten, aunque el silencio a veces habla más que 1000 palabras. Sin embargo, esta posible contratación ya está generando controversia en el pueblo bajopontino, y no es para menos.
Ángel Comiso tiene un pasado importantísimo en Universitario Deportes, donde salió campeón nacional en el 2013 y perdió una final justamente contra el Cristal en el 2020. Pero eso no es todo. A lo largo de su carrera profesional en el fútbol peruano, el técnico gaucho se caracterizó por ser confrontacional y sin filtros en sus opiniones, y en más de una ocasión menospreció la grandeza del club cervecero, poniéndolo por debajo de la historia de los compadres, Alianza Lima y Universitario. Incluso se animó a hacer comparaciones con la realidad del fútbol argentino, dejando en claro que para él, Cristal no estaba a la altura. Y eso los hinchas celestes no olvidan. Por lo que si se confirma su llegada a la Florida, prepárate porque van a quemar las redes sociales y se van a hacer escuchar en las calles, porque ya se empiezan a ver comentarios muy ácidos en Twitter y Facebook con la etiqueta de Comiso no. Ese es el caldo de cultivo que tendría que manejar la directiva pontina si finalmente le dan el puesto. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Esa es la encrucijada que tiene la directiva de Sporting Cristal. Por un lado, requiere un entrenador con experiencia y conocimiento del medio para enderezar el barco en el torneo de apertura, pero sobre todo para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo celeste no encuentra regularidad y los resultados han sido paupérrimos. La gente pide un cambio de rumbo urgente. Pero por otro lado, traer un ex técnico de la U, que además ha hablado pestes del club, será un golpe bajo para todos los aficionados, que ya de por sí no tienen buena relación con la dirigencia y el RAF. Veremos si el nombre de Comiso termina siendo el elegido o si queda como un simple rumor. Hay quienes creen que la directiva está utilizando su nombre para presionar a otros candidatos o para medir la reacción de los hinchas. Pero si algo sabemos en el fútbol peruano es que los dirigentes a veces se aferran a opciones que parecen ilógicas solo por ahorrarse dinero o porque tienen amistades de por medio, aunque también a la par se mantiene voceando a Julio César Uribe como una posible opción, aunque por ahora el actual director general de fútbol del Cristal sigue firme en su cargo, así que no hay nada concreto. Y aunque Roberto Mosquera sonó para una tercera etapa en el club, al parecer no hubo un interés real y esa posibilidad está lejos de prosperar en el corto o mediano plazo. También se mencionó a Pablo Peirano, pero las conversaciones no han avanzado, así que por ahora el que pica en punta y casi solitario es Comiso, guste o no. Mientras tanto, el equipo debe afrontar esta vuelta al torneo de apertura. Cristal tendrá acción este viernes 3 de abril a partir de las 11 de la mañana en el estadio Alberto Gallardo. Su rival será el Club Deportivo Moquegua por la jornada 9 del torneo local. De momento los encargados de dirigir son Jorge Soto e Iván Bulos, hasta que se defina quién será el sucesor de Butori. Ese partido será clave para ver cómo responde el plantel sin entrenador fijo. Pero ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que va a ser técnico del Sporting Cristal de cara a lo que resta de este primer semestre del 2026? Ya sabes que los comentarios son tus tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134,000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.